Actualmente, la oferta de actividades extraescolares es infinita. 9 de cada 10 estudiantes de enseñanza obligatoria están apuntados a alguna actividad fuera del horario escolar, según el Ministerio de Educación. Los padres y madres necesitan colocar a los hijos por una cuestión de conciliación familiar. Para muchas familias, las actividades extraescolares son un alivio que les permite no tener que hacer malabares para ir a buscarles a las 5 de la tarde al colegio. Pero eso conlleva también un gasto económico extra. ¿Tienen o no demasiadas extraescolares los niños de hoy en día? ¿Y qué condiciones y criterios se deben cumplir para que el resultado final sea positivo? Hoy en Plaza al Día, extraescolares, ¿un alivio para las familias o una oportunidad para el desarrollo de los niños? Saludamos a Silví Pérez, es psicopedagoga y profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Señora Pérez, muy buenas. Hola, buenas. Actividades extraescolares suele ser sinónimo, señora Pérez, de conciliación familiar. Es innegable que es uno de los principales motivos que lleva a las familias a apuntar a los hijos a multitud de extraescolares. Pero ¿se gestiona bien o cada vez es más difícil hacerlo correctamente, entre comillas? Yo lo que estoy observando últimamente que intentándolo gestionar cada vez mejor y encajando cada vez mejor los horarios, el resultado es que cada vez estamos más agobiados con el resultado de la conciliación familiar que hemos intentado buscar. No sé si me explico. ¿Que hay como un sentimiento de culpabilidad por parte de los padres o no? De culpabilidad y de malestar. Sí. Y de poca capacidad de gestionar todo el encuadre que se han visto obligados a montar para poder llegar a una buena conciliación familiar. Que al final no es conciliación familiar, es para poder dar respuesta al trabajo. Uh-huh. Un criterio que se debería o se tiene que tener en cuenta a la hora de apuntar a los niños y niñas a una extraescolar es elegir bien el tipo de actividad dentro, claro, de las posibilidades económicas de cada familia y sobre todo de los gustos e intereses de los niños. Pero claro, no todo vale. Ni todo vale, ni todo nos vale. Claro, hay que ser muy honestos con uno mismo en esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, como bien comentabas, es una cuestión económica que nos limita a todos, cada uno en unos niveles diferentes, y luego hay una cuestión también de el horario. Cuando lo que nosotros priorizamos es el hecho de poder colocar, entre comillas, porque acaba siendo esto, nuestros hijos los martes y los jueves, porque son los días que salimos tarde de trabajar, pero los lunes y los miércoles nos da igual la hora. En el fondo estamos buscando unas actividades que encajen dentro de un horario. A veces lo que hacemos es al contrario, priorizamos la actividad, porque como comentabas, podemos tener en cuenta los gustos de los niños o lo que necesitan reforzar o lo que como familia nos parece más interesante, y entonces tenemos que readaptar los horarios de los padres, abuelos, tíos, primos, etcétera, y adaptarlos a las extraescolares. Claro, hay que centrarse un poco y saber qué quiero priorizar, qué realmente le interesa, a qué realmente puedo hacer frente, qué va a pasar si no le gusta, no ir tan a la brava, ¿no?, a principio del curso. Porque a veces quizás, por ejemplo, yo que sé, apuntamos a los niños a clases que les gusta, en este caso a los padres o a la madre o al padre, es decir, si un padre o madre de pequeño le hubiera gustado ir, por ejemplo, a clases de guitarra y no fue, pues quizás apunte a sus hijos a clases de guitarra, aunque a sus hijos les interesa cero esas clases de guitarra. Exacto. Eso es lo que hay que un poco... la clave está un poco ahí, en buscar ese equilibrio entre los intereses de los padres y sobre todo los gustos de los niños. Pero ¿se tiene en cuenta eso? Yo creo que a medida que se van haciendo mayores, vamos siendo conscientes de que tenemos que tenerles más en cuenta. Entonces, yo comprendo que nosotros debemos aprobar una guitarra, un clarinete, una pelota, no sé, cosas que nosotros pensamos que vamos a acertar porque a nosotros nos gustaba, porque nos parece que les gusta, pero con la vista puesta en que puede ser que no sea lo que el niño quiera o lo que el niño realmente le venga bien o lo que él escogería. Entonces, bueno, hay que hacer este esfuerzo de decir, bueno, yo le ofrezco precisamente porque esta es una potencialidad de las extraescolares, que se pueden escoger.
Es decir, no es obligatorio como las actividades de la escuela. Entonces, en tanto que se pueden escoger, utilizar esto como manera de conversación y de toma de decisiones conjunta y permitirnos equivocarnos y volver a empezar, pues también tiene su lado positivo. Está claro que es pues a veces una condición sine qua non apuntar a los niños a extraescolares porque es necesario para conciliar la vida laboral y familiar, es una necesidad más que otra cosa, pero como dice usted, hay que escuchar más a los niños y antes de apuntarlos a las extraescolares a lo bruto, a la brava, preguntar a ellos precisamente, si son muy pequeños, de qué manera averiguamos qué es lo que tienen interés, qué es lo que más les gusta. Primero tenemos que observar bien a nuestros hijos y escuchar a los otros adultos que están con ellos, ¿vale? O sea, me refiero a maestras, educadoras, etcétera, sus abuelos, intentar observar. A partir de aquí, tenemos que aceptar que igual lo que nosotros pensamos que le va a gustar, igual no le gusta, pero que tenemos que trabajar con el compromiso del niño, con el probar, con el vamos a mirar, aceptando que puede pasar que no e intentando que perdure un poquito en el tiempo. Es decir, vamos a probar de hacer natación, por ejemplo, pues porque vemos que le encanta, que se tira al agua, que no tiene miedo al agua, que, o al revés, porque sabemos que es una cuestión que a él le cuesta y decimos, a ver si así nos echan una mano, ¿sí? Y aprende a no tener este miedo al agua y aprende a nadar. Esto hay que pactarlo de alguna manera, por muy pequeño que sea el niño. Mira, los lunes y los miércoles, que no sabe qué día es, pero el día de este color que hice en el colegio, o los días que mamá viene, que él se pueda orientar, iremos a la piscina y lo probaremos esta Navidad, o lo probaremos hasta tu cumpleaños, cosas que él se oriente en el tiempo. Y vamos viendo a ver si te gusta o no te gusta ¿sabes? Y probamos. Seguramente, si consideramos que le va a gustar, es que le va a gustar, pero aceptar que nos podemos equivocar y que no pasa nada. Hay niños y niñas que tienen ocupadas prácticamente todas las tardes de la semana, además de todas las horas que ya tienen por obligación en el colegio. ¿Qué es lo aconsejable en estos casos? ¿Más de una tarde libre? No sé, ¿qué se recomienda desde los expertos? Yo voy a decir lo que yo creo que es adecuado y respeto profundamente que hay veces que no puede ser así, porque comentabas una cuestión de que necesitamos trabajar y nuestros hijos tienen que comer y vestirse. Yo creo que como mínimo los niños tienen que tener un par de tardes a la semana que no estén extremadamente pautadas con actividades. Es decir, que puedan venir del colegio, jugar un rato en el parque, hacer unos deberes, bañarse más tranquilos, una cena más relajada y que haya un momento, 1 hora o 2, que les podamos decir, haz lo que quieras dentro de unos límites, es decir, permitir este aburrimiento que decimos a veces los psicólogos o pedagogos que tienen que tener, que no es que se aburran, es sencillamente que se les ocurra a ellos lo que pueden hacer con sus juguetes, con sus colores, con sus libros, con su televisión, es igual, pero con una mínima pauta para poder facilitar también su desarrollo creativo e imaginativo. Y también por una cuestión de descanso, es muy duro que todo el día te estén diciendo a dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, y que hay muy pocos momentos ahora para un niño de libertad. Anteriormente, ahora voy a parecer una señora mayor y abuela, pero anteriormente los niños tenían un rato de bajar a la calle a jugar. Se les pautaba 1 hora y decías, pues a las 7 en casa o a las 6, o de bajar al parque o cosas así. Y bajaban solos, que eso es impensable hoy en día. Claro, y se iba atribuyendo cada vez más responsabilidad y confianza y que ellos hicieran un poco lo que quisieran, ¿sabes? Entonces, claro, nos hemos pasado un poquito al otro lado y en cuanto los niños se rebelan un poco, es que no hace caso, solo quiere hacer lo que le gusta, es que es muy rebelde. Pero es que, jolín, pobrecillos, es que siempre están haciendo lo que les decimos nosotros. Entonces, un par de tardes un poco más tranquilas le viene bien a todo el mundo. Otra de las preguntas del millón cuando hablamos de extraescolares, de conciliar la vida laboral, familiar, etcétera, es cómo influirán esas extraescolares en el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo? O sea, ¿influirán sí o no? ¿De qué manera? Dependerá también de qué extraescolar. No es lo mismo ir a fútbol que ir a inglés, por ejemplo. Mira, influirán en la medida,
siempre influirán en la medida que estamos en unas edades que son tempranas y los niños se están construyendo, ¿vale? Es decir, se están formando, no solamente un formarse a nivel académico, sino un formarse casi como en un concepto ya casi como de cocina, es un bizcocho que se está cocinando, que se está haciendo y el resultado lo tendremos dentro de unos años. Entonces, todas las cosas que vamos trabajando o haciendo con un niño va teniendo influencia en su desarrollo. Cuanto más perduren en el tiempo y más persistan en el tiempo, pues más incidencia van a tener en su desarrollo. Esto, en general, con todas las cosas que hacemos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, yo puedo escoger conjuntamente con mi hijo un extraescolar que potencie o refuerce un aspecto que yo considere que es más débil o más frágil en mi hijo. Pues como hablábamos antes, Jolín, es que tiene miedo al agua, es que no... Y dices, bueno, voy a potenciar este aspecto para poderlo trabajar. ¿Le estará influyendo en el futuro esto, el haberlo hecho o no? ¿Vale? Por otro lado, puede ser que yo considere que quiero reforzar su nivel de idiomas o de competencias digitales. Reforzar, nunca suplir lo que hace el colegio, ¿vale? Es porque yo quiero que tenga una mayor capacitación en esto, o es un niño que quiero explorar su lado artístico y le apunto pues a cosas relacionadas con las manualidades, con el arte, con la música. Entonces, este plus le está ayudando en su desarrollo y potenciando unas áreas que si solamente nos quedamos con el colegio, pues igual no las tiene. En este sentido, claro, le va a influir. Como conclusión, señora Pérez, podríamos determinar que antes de apuntar a los hijos e hijas a ninguna extraescolar hay que sentarse con ellos, determinar sus gustos o preguntarles sobre todo qué es lo que les gustaría hacer y llegar a un acuerdo, un entendimiento entre ambas partes antes de apuntarlos pues cada día a una extraescolar que a nosotros nos venga bien. Sí, es decir, yo creo que el primer paso es que los adultos, los padres o los tutores de referencia tengan muy claro qué le pueden ofrecer, es decir, que ya estén informados de qué hay en la población o qué hay fuera de la población que yo realmente le pueda llevar, es decir, tener muy claro qué podré pagar, en qué horas y qué le puedo ofrecer, para no crear expectativas que no voy a poder cumplir, y en base a aquellas cosas que yo creo que le podemos ofrecer, conversar un poquito. Mira, podríamos hacer esto y esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Ajustándose a la edad de los niños. Pues Silvi Pérez, psicopedagoga y profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Las familias gastan casi 600 millones de euros en refuerzo educativo. En total, gastaron en clases extraescolares 1.700 millones de euros, principalmente en idiomas. Eso según ESADE. Han realizado un estudio, es el estudio de Educación en la Sombra en España, realizado por Juan Manuel Moreno y Ángel Martínez y publicado por ESADE ECPOL. Queremos ver y conocer las conclusiones de ese estudio, por eso saludamos a Ángel Martínez, es coautor de este estudio y economista de ESADE ECPOL. Señor Martínez, muy buenas. Muy buenas. Decía yo, señor Martínez, que este estudio ha revelado datos importantes como, por ejemplo, que las familias gastan casi 600 millones de euros en refuerzo educativo. ¿Es una de las principales conclusiones? Sí, la verdad es que es la primera vez que pudimos mirar con datos del Instituto Nacional de Estadística cuánto gastaban las familias. Y bueno, nos sorprendió tanto el nivel de gasto actual como sobre todo que el nivel de gasto venía subiendo de forma casi ininterrumpida desde principios de siglo, desde el año 2006. Y bueno, ha subido prácticamente, se ha triplicado el gasto desde el año 2006. ¿Se puede también sacar de ese estudio otra conclusión de cuál es la proporción de la población escolar que busca ampliar su educación fuera de los centros educativos? Sí, entre el primer ciclo de infantil y bachillerato, la media está en un 47%, pero la media esconde una variación muy grande entre etapas educativas. En primer ciclo de infantil, por ejemplo, pues no llega al 10% del alumnado y, sin embargo, en bachillerato, pues puede llegar incluso al 75% del alumnado dentro de la red concertada, un 56% dentro de la red pública. Es decir, es un porcentaje que va aumentando a medida que el alumno sube de etapa educativa.
Decía yo que lo he dicho usted también, que este informe cruza datos del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de gasto de los hogares en educación, especificamos del año 2019 y 2020, y de la encuesta de presupuestos familiares. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Sí, efectivamente, son un cruce de esas dos encuestas y son datos, digamos, prepandemia. Y bueno, lo que más nos llamó la atención es, primero, que el nivel de gasto de las familias en clases particulares era mayor del que se había iniciado previamente, usando únicamente la encuesta de presupuestos familiares. Segundo, que realmente los idiomas son la parte mayoritaria, porque tuvimos la oportunidad de descomponer el gasto y el porcentaje de alumnos que iban a clases particulares, clases de materias curriculares centrales, digamos, estudios de idiomas y enseñanzas artísticas, son 3 grandes bloques. Y vimos pues que los estudios no reglados de idiomas pues se llevan pues la mayor parte del gasto de las familias y también van creciendo a medida que aumenta la etapa educativa. Y luego pues en segundo lugar estarían las materias las clases particulares de refuerzo en matemáticas, lengua, ciencias, etcétera, etcétera. Y por último, con mucha diferencia, pues los estudios no reglados de idiomas. Según los datos con los que realizaron este estudio, ¿se puede saber un poco cuál es la tendencia de inversión en educación no formal en los países desarrollados? En los países desarrollados no. En España sí, porque tenemos los datos de la encuesta de presupuestos familiares que sí se ha hecho anualmente desde hace mucho tiempo, y es lo que le mencionaba antes. Es decir, desde el año 2006 que se comienza a medir con una metodología homogénea, sabiendo que ha habido cambios metodológicos, pues prácticamente se ha triplicado el gasto de las familias en clases particulares, es decir, en lo que nosotros llamamos educación en la sombra. Es una educación que no está arreglada, digamos, y bueno, pues está claro, ya con los datos del año 2022 podemos ver que prácticamente toda la caída que se produjo en el año 2020, pues ya prácticamente en el 22 se había recuperado. Y bueno, la verdad es que tanto yo como mi coautor esperamos que en el año 2023-2024 pues probablemente se sitúe incluso por encima de niveles prepandemia. Una vez realizado este estudio, imagino que se preocupan, o en este caso intentan averiguar las conclusiones desde los centros educativos. ¿Les preguntan? ¿Tienen interés? Sí, tienen interés. El problema es que, nuestros datos son de encuestas nacionales, entonces realmente no podemos decirle a cada centro educativo cómo está, si sus alumnos gastan mucho, gastan poco. Entonces realmente el interés en ese sentido es menor. Lo que sí ha causado un poco más de interés es cómo varía la demanda de clases particulares en función de la capacidad económica del alumno. Ese fue uno de los mayores descubrimientos del estudio. Y es básicamente, los alumnos de renta baja, que van en menor proporción a clases particulares, pero aún así lo hacen de forma considerable. Prácticamente un tercio del alumnado vulnerable acudía en algún momento a clases particulares. Ellos van a un tipo diferente de clases particulares, más relacionado con materias curriculares centrales, matemáticas, lengua, y no tanto a estudios no reglados de idiomas, mientras que los alumnos de hogares más favorecidos pues prácticamente no iban a ese refuerzo de clases particulares de materias curriculares centrales, sino que iban esencialmente a estudios no reglados de idioma y en menor medida, pero también con un peso considerable, a los estudios no reglados de enseñanzas artísticas. Entonces esta diferencia sí que hemos notado que se ha tomado en cuenta por parte de muchos centros y administraciones educativas. ¿Y es la primera vez, señor Martínez, que se realiza un estudio de este tipo? Por desgracia sí, porque realmente si no se consigue realizar el cruce de estas dos encuestas, que tuvo que ser hecho a medida por el Instituto Nacional de Estadística, pues no se puede mirar con tanto detalle tanto cómo es la familia que gasta, cómo es su nivel económico, en qué clases particulares gasta, y por desgracia una de las dos encuestas que empleamos no se hace de forma anual por el Instituto Nacional de Estadística. La última vez que se hizo la encuesta del gasto de los hogares en educación fue en el año 2011-2012 y pues se replicó en el año 2019-20, en el curso 2019-20, y por desgracia pues no hay visos de cuándo se volverá a publicar, aunque muchos investigadores lo pidamos de forma recurrente. Entonces sí, por desgracia somos los primeros y no sabremos cuándo será la próxima edición del estudio. Pues Ángel Martínez, coautor del estudio, economista de ESADECPOL, gracias por estar hoy con nosotros.
Como hemos escuchado y según los expertos, a la hora de apuntar a los niños y niñas a las actividades extraescolares, una de las claves está en buscar un equilibrio entre los intereses de los padres y los gustos de los hijos. No todo vale. Está claro que son necesarias, en la mayoría de los casos, para poder conciliar la vida laboral y la familiar y que suponen, eso sí, un gasto económico a veces excesivo. Por todo ello, hay que analizarlo bien antes de empezar el curso y elegir la mejor alternativa. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les recordamos y les animamos que pueden entrar en plazaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.